días, ¿cómo andan? Bueno, una clase más, nos encontramos para la quinta clase en la que vamos a trabajar la comunicación, la identidad y los medios. Nos cayó justo 12 de octubre, ¿no? Día del respeto a la diversidad cultural. Hace poco lo empezamos a llamar así y bueno, tiene mucho que ver. ¿Qué recordamos este día, no? La invasión europea a los pueblos milenarios, a los pueblos que forman parte de nuestra historia como país, como comunidad, desde antes de ser un país, digamos. Así que es interesante poder recordar este día, trabajarlo. Van a tener una actividad que les proponemos también en la sección un poco de actualidad, que la arrancamos en la clase número 3, para trabajar en esto, ¿no? Un poco de revisión histórica, porque seguramente a ustedes les pasó también, o a algunos no, pero siempre antes se hablaba del 12 de octubre como el descubrimiento de América, cuando en realidad la historia era totalmente otra. Y lo que pasa es que es nuestra propia historia. Van a ver con los textos que tienen que leer para hoy y bueno, también con algunas actividades que les vamos a proponer que hagan. Ya arrancaron igual la clase pasada con Ro, viendo cómo los ritos socioculturales, las acciones, las canciones, todo lo que hacemos en comunidad y en sociedad nos determina nuestra historia. Nunca podemos pensarnos como individuos aislados, ¿no? Nadie nace de un repollo. Entonces, toda nuestra historia, que empieza desde antes del 12 de octubre, pero que es un hito que marcó mucho a los pueblos milenarios de donde todos venimos, es un tema importante y que nos da pie para arrancar la clase de hoy recordando, ¿no? Y reflexionando acerca de eso. Como inicio les propusimos que la clase pasada tenían como una actividad que ustedes pensaran acerca de ritos, de canciones, de experiencias, de costumbres que tenían, ¿no? Que ustedes tienen. Y que obviamente pueden ser individuales, familiares, de la comunidad y de la sociedad en sí. Ahora, como actividad de inicio, le propusimos que como darle una vueltita de tuerca más, ¿no? Y pensar cuáles de esas acciones, ritos, canciones, bueno, lo que ustedes habían pensado, qué de eso formaba parte de su identidad. Porque hay algunas cosas, algunos rituales que quizás nosotros podemos llevar a cabo y no son tan determinantes para nosotros, pero hay otros que sí. Por ejemplo, en el documental cortito que ustedes tenían que ver del hincha de San Lorenzo, bueno, ser de San Lorenzo forma parte de su identidad, lo constituye como persona, como quién es él, ¿no? Eso de que lo que hacemos a veces nos define quiénes somos, cómo somos, nuestras experiencias, nuestras maneras de ser, nuestras tradiciones, la gente con las compartimos y demás. Y ya separándonos un poco de nuestra propia realidad, tenían un foro de debate a partir de un video que se llama El Vestido Nuevo, que es un video español, que se empieza a meter ya más quizás con la identidad de género, la construcción de género, la identidad sexual, que son varias aristas que puede tener, ¿no? el tema de la identidad. También cuando hablamos de identidad podemos pensar, como ya les dije, la identidad de los pueblos milenarios. En la identidad argentina tenemos una historia muy fuerte a partir de la dictadura cívico-militar del 76, ¿no? De los 30.000 compañeros que nos arrebataron, y que la política de memoria, verdad y justicia en relación a la identidad es también muy, muy importante en nuestra historia como sociedad y como pueblo.
y que repito, obviamente los hijos, las abuelas, las madres, su identidad personal está atravesada por esa identidad nacional, pero cualquier persona argentina comparte esa historia y también está determinada. Volviendo al video que ustedes tenían que ver, que debatir, era un análisis, lo que le proponíamos, un análisis de una situación problemática, ¿no? Donde claramente ni la docente, ni la escuela, incluso, bueno, los compañeros del chico y el padre tampoco supo distinguir ahí o defender de alguna manera el derecho a la identidad de ese niño. Entonces, bueno, como les decía, esa era una primera entrada al tema que íbamos a ver hoy, donde le proponíamos pensar distintas formas de abordar la situación, de encararla, de problematizarla, de buscar distintas hipótesis mediante las cuales ésta se pueda resolver. Hoy les propusimos que lean para hoy, y si no lo hicieron, háganlo luego, porque como les dijo Ro, lo que hacemos en estas presentaciones es eso, es una presentación de cómo vamos a desarrollar la clase y de lo que vamos a destacar de los textos, pero no reemplaza la lectura para nada. Pero bueno, en los textos se hace un recorrido primero, ¿no? Obviamente, como ya vimos durante todas estas clases y se va a empezar a profundizar más en las que vienen, la comunicación es una construcción social, ¿no? Y se da a partir de un intercambio de signos, de símbolos, de representaciones. En el texto, para hablar de la identidad, se habla de un recorrido histórico, ¿no? Que obviamente lo social, porque todos somos seres sociales, determina nuestra propia identidad. Y mencionan un poco, como para nombrarlo, ¿no? Rápidamente, desde el siglo XV hasta el siglo XX se habla, Bauman, sobre todo el autor que traemos, habla de una modernidad sólida. ¿Por qué? Porque era un tiempo en el que se asentaban las bases del capitalismo, la burguesía como clase social empieza a tomar un papel preponderante, y a partir de eso, claramente no somos fan del capitalismo, ¿no? Pero a partir de eso se empiezan a nombrar de los derechos del hombre, los derechos individuales, como que empieza a haber una movilidad social, por decirlo de alguna manera, mayor a la que había hasta el siglo XV. Y también empiezan a tener peso las grandes instituciones, la iglesia, el Estado, la escuela, etc. Toda esa realidad empieza a determinar las identidades de los ciudadanos y de las ciudadanas. Ahora, a partir del siglo XX, Bauman describe ya no una modernidad sólida, sino una modernidad líquida. Lo que él habla es como que, más o menos como que las instituciones, todo el sistema que estaba duro, ¿no? Que estaba parado, de alguna manera pasa que se empieza a derretir, que empieza a estar más endeble. Obviamente la creación o la aparición de los medios de comunicación tradicionales tiene mucho que ver en esto, ¿no? Y él habla de un cambio en el tiempo y el espacio. Auger, que es otro autor que se menciona en el libro, va un poquito más allá de la modernidad líquida y menciona la sobremodernidad, ¿no? Que es más el espacio histórico que tiene que ver a la aparición del internet, de los nuevos medios, de las redes sociales. Y lo que destacan ambos autores es esto, es esta liviandad de no estar en ningún lado, pero a la vez poder estar en varios lados, que el espacio y el tiempo ya no son
marcados por el reloj o por las distancias como lo eran antes, sino que es todo inmediato, todo ya, y obviamente el espacio empieza a ser el espacio de la red, como que no hay nada más allá fuera de eso. ¿Cómo entonces empezamos a pensar la identidad en este contexto? Ahora tomamos dos autores. El primero es un psicoanalista, Lacan, que plantea que la identidad se construye a partir del yo soy. O sea, yo soy quien construyo mi identidad. Otro autor que es sociólogo, lo que plantea, lo critica Lacan, ¿no? Y lo que plantea es que yo no puedo construir mi propia identidad, sino que justamente como somos seres sociales, lo que hago es que la mirada de los otros, de la sociedad misma, en realidad construye mi identidad. O sea, como que mi identidad se construye de afuera hacia adentro. Claramente hay diversos estudios y posturas contrapuestas en relación a esto. Lo que plantea el texto, que también es lo que defendemos en la cátedra, que es un poco de las dos cosas, ¿no? Que nosotros mismos construimos nuestra identidad, pero que obviamente esa construcción nuestra ajena a la mirada de los otros, y a la mirada de los otros no solo los otros cercanos, sino como ya les decía, de nuestra historia social, personal y demás. Ahora nos empezamos a meter en el entramado social, que es un poco más complejo, ¿no? Para hablar de esto tenemos que hablar del concepto de hegemonía, que es un concepto que plantea Gramsci y que él lo describe como la capacidad moral e intelectual que tiene un sector de la sociedad de guiar a la sociedad o a la comunidad en su conjunto a partir de sus propios intereses. Lo que nos importa o lo destacable de este concepto que plantea Gramsci es que no es un poder fáctico, ¿no? Los poderes hegemónicos de alguna manera lo que los distingue es que convencen a los demás de seguir a partir de sus propios intereses, de sus propias de lo que a ellos les conviene, ¿no? Es eso, de seguir que los otros que tienen otros intereses sigan a partir de los del poder dominante, los del poder hegemónico. Obviamente que no es todo lineal, porque Gramsci también menciona que hay contrahegemonías siempre, o sea que puede haber resistencias. Ahora, ¿qué pasa? Teniendo un poder hegemónico, esa realidad, ese poder, crea como un modelo de subjetividad que se plantea en el texto. Y esto, de alguna manera, estas subjetividades o estos pensamientos hegemónicos se replican, y cada sociedad o cada momento histórico determinado por los poderes hegemónicos que rigen en esa sociedad en ese momento tiene su propia subjetividad. Yo construyo mi identidad, la construyo con mis propias experiencias, con las personas que comparto la vida, con mi trabajo, con un espacio de militancia, un espacio de encuentro, un club social, lo que sea. Pero obviamente estoy intervenida, o sea, mi identidad está modificada por los modelos de subjetividad que obviamente dependen de los poderes hegemónicos, de los poderes que están guiando en ese momento en la sociedad. Lo mismo pasa con otro concepto que se menciona en el libro, que es el concepto de ideología, ¿no? O de aparatos ideológicos. Las ideologías son un sistema de ideas y de representaciones. Según la ideología imperante,
que obviamente se va a corresponder con el poder hegemónico, ese sistema de representaciones también va a estar delimitado, también va a estar controlado a partir de los intereses morales e intelectuales del grupo hegemónico. Y así no cambian tan rápidamente, ¿no? Pero cada sociedad tiene su modelo de subjetividad, sus aparatos ideológicos, que incluso tiene que ver también mucho con las representaciones políticas, sociales, como nosotros podemos, sexuales también, ¿no? Como veíamos en el video. Siempre hay un modelo normal, pero que justamente no es normal, ¿no? Está normado, o sea, sigue la norma que se implanta a través de los intereses del sector dominante, del sector hegemónico. Esto es un poco un mezcladito de todo lo que van a encontrar en el primer texto que tenían para ver hoy, ¿no? Y ya que todo esto es muy difícil como para procesarnos, ¿no? Y obviamente nos interpela, ya digo, la historia como pueblo, si nos reconocemos como parte de la historia de un pueblo que atravesó una dictadura militar, que tiene 30.000 compañeros desaparecidos, y nos reconocemos como parte de un pueblo milenario que un 12 de octubre fue invadido, y cómo todo eso nos determina, nos modifica para un lado o para el otro o para otro, como tenemos muchos caminos y posibilidades para identificarnos, para definirlos, pero no son infinitos, justamente porque estamos atravesados por todas estas relaciones de poder, relaciones sociales y diversos modelos de subjetividad a los cuales podemos oponer resistencia, ¿no? Como dice Gramsci, como se plantea también en el texto. Ahora bien, a partir de todo esto que vimos, introducimos en este análisis complejo dos nuevos conceptos, que son el de agenda setting y el de framing. Además de todo esto que estuvimos hablando, hay que sumarle entonces el papel que cumple la comunicación. En realidad, obviamente la comunicación social sí, ¿no? Pero los medios de comunicación, ¿qué papel cumplen en la construcción de nuestra identidad, del modelo subjetivo, los medios de comunicación? Y acá entramos en el concepto de agenda setting que arrancó ahí por mediados de 1900, ¿no? O sea, era otra realidad también de los medios de comunicación tradicionales, básicamente porque todavía no estaba el auge de ahora de internet, de las redes sociales, de los nuevos medios ciudadanos, periodismo ciudadano y demás. Pero el concepto de agenda setting lo que plantea es que los medios, eligiendo qué sale, qué realidad se ve representada, marcan la agenda de la sociedad, de los ciudadanos, que obviamente este marcar agenda no es ajeno a lo que sucede en la sociedad, y que muchas veces hay experiencias de que la agenda es al revés, ¿no? La marcan los ciudadanos y los medios se tienen que amoldar a ella. Pero bueno, todo lo que aparece en los medios, todo lo que los medios lo eligen contar y de qué manera se cuenta, que además suele responder a estos poderes hegemónicos, ¿no? Estos modelos de subjetividades que vimos cómo nos definían, determinan también nuestra visión del mundo. Si vemos que
algo en la tele que es importante y que en realidad a nosotros nos atraviesa otra sociedad, o sea, para nosotros miles de cosas más pueden ser importantes. Que eso esté en los medios y la manera, o sea, el tratamiento que le dan los medios a esas ideologías, a esas representaciones, nos modifica totalmente, muchas veces inconscientemente, cómo nosotros respondemos a esa realidad, nos hacemos cargo o nos alejamos de esa realidad. Y el concepto de framing no es contrapuesto para nada al de agenda setting, pero sí quizás un poquito más profundo, digamos, porque lo que se plantea con este concepto es que de alguna manera los medios de comunicación nos crean marcos contextuales, marcos sociales que se traducen en marcos dentro de nuestra mente y que nos permiten, son marcos de representaciones, ¿no? A partir de ese mirar cómo, porque un marco es eso, desde donde yo me ubico para mirar, son las representaciones que me hago, que me llegan, que me interpelan y mediante las cuales yo construyo, yo sola no, la sociedad, cómo todos construimos esas representaciones. Y bueno, hay una frase que en el texto se dice, ¿no? Como que las consecuencias de lo que nosotros creemos real, de nuestras representaciones, tienen consecuencias concretas. Más allá que esa representación de la realidad que yo me hago, que obviamente me invitan los medios a hacerla, no sea real. Eso tiene una consecuencia directa. Entonces es súper importante, aunque sea, empezar a analizar cómo nos determinan, desde qué marcos miramos, cuáles son los poderes hegemónicos que nos determinan, por qué esos marcos en general suelen tender a la norma, por ejemplo, al etnocentrismo, el eurocentrismo, cuántos de esos marcos nos llevan al racismo, a discriminar a quienes toman una identidad sexual distinta, a la normal, a la normada. Bueno, un montón de aristas tenemos para poder indagar a partir de estos conceptos y de todos estos conocimientos, ¿no? Que vamos a seguir trabajando también a partir de ahora a lo largo de estas clases, y que obviamente todos estos conceptos que estuvimos viendo quizás hasta acá son anteriores a la aparición del internet y sobre todo de las redes sociales, ¿no? de los nuevos medios. Y está bueno que empecemos a indagar, también a preguntarnos si los medios tradicionales tenían tanto poder y eran tan determinantes en nuestra vida, cómo empiezan a influir también las redes sociales y los nuevos medios. Hoy tienen bastante material audiovisual para ver, que les voy a dejar ahora, se los cuento, pero también les recomiendo que vean El dilema de las redes sociales, que está disponible en Netflix, que nos invita a pensar un poco esto, y que habla también de las nuevas subjetividades, las nuevas construcciones de identidad y demás. Bueno, como trabajo o propuesta de producción, van a tener 3 audiovisuales para ver. Uno se llama Love is All We Need, es a modo de pregunta. Tienen un capítulo de televisión por la inclusión y tienen un capítulo de televisión por la identidad. La idea es que puedan ver estos 3 audiovisuales y que a partir de uno que elijan, que también puede ser, el ciclo de televisión por la inclusión y televisión por la identidad, tiene muchos capítulos cada uno. Si a ustedes les interesa otro que no son los que yo puse, adelante, o si
conocen algún otro, pueden compartirlo también con sus compañeros, pero son libres de tomarlo. Bueno, que a partir de la realidad que ahí se presenta, ustedes puedan analizar a partir de los conceptos que estuvimos trabajando y que se describen mejor en el texto. En el trabajo les voy a dejar algunos interrogantes que pueden servir como disparadores, pero siguiendo esta línea, ¿no? de mechar con los contenidos que trabajamos, pueden ser libres en eso y hacer como quieran. Bueno, lo de sección de un poco, lo de la nueva sección de un poco de actualidad ya se los dije. Esta vez va a ser referida al 12 de octubre, obviamente. También le dejamos una consigna chiquita para empezar. Vieron que en esa sección yo o Ro le respondemos en relación a sus comentarios. Así que cualquier cosa nos dejan ahí. Y bueno, este sería el trabajo por hoy. Les comparto también unas capacitaciones del sindicato docente SUTEBA que están ligadas a el tema de la identidad, ¿no? Ahí en cada una tiene un subtítulo, eso se los dejo a modo de anexo, digamos, por si alguno está interesado y le copa verlos, nada más que por eso. Bueno, creo que nada más. Cualquier cosa nos escriben por mail, por el foro o lo que sea. Y nos encontramos la semana que viene para seguir trabajando. Gracias, nos vemos.